Sí, la otra felicidad enorme que tuve ayer fue que Brasil perdió 4-1. ¿Entendés? Los macacos. Dios mío. Sí, señora. Les vacunaron 4-1 los purepas. Acá hay multa ya para el medio. No, pero por favor, a mí no me va a dirigir el discurso esa perra de... Estoy demasiado feliz. Espero que pierdan todo lo que hagan en la vida. O sea, yo no me olvido. Eso es la juventud, la nueva generación de Paraguay. Deben saber que siempre en la historia el primer enemigo nuestro es el brasileño. Siempre dije, el primer enemigo de Paraguay son los brasileños. ¿Por qué? Porque ellos se creen superior. Te insultan, te dicen de todo. O sea, que los primeros racistas son los brasileños. Roberto Carlos me había dicho, Indio le ganamos 2-0, por eso le escupí. Cuando vos jugás en Brasil, te dicen viado, te dicen, ustedes son el pueblo que es de Brasil, usted es el pueblo pobre de Brasil. Y si tenemos que hablar de historia, hasta hoy en día, ellos no pidieron disculpas de la masacre que han hecho en la guerra de la Triple Alianza. Y yo solo en tu video, que suele decir que el país que más odiamos es Argentina. Nada que ver. El país que más odia al paraguayo por naturaleza es Brasil, boludo. El país que más nos falta el respeto de manera... es Brasil. El país que más nos llama indie es Brasil. El país que cree que menos avanzados estamos es Brasil. El país donde más casos, donde más quilombo sale entre Paraguay es Brasil. ¡Brasil! ¡Está loco Brasil! ¡Está loco porque lo robó el territorio! ¡Y si Brasil lo robó al otro mar! ¡Ser brasileiro! Imitando macaco. O episódio foi no fim do jogo, depois do empate no estádio Defensores del Chaco, em Asunción. O goleiro tinha a intenção de levar o... Informa. Un jugador del Palmeiras Sub-20 es atacado en un acto racista. El árbitro decide no actuar ante lo sucedido. El jugador no pudo contener las lágrimas tras el vergonzoso incidente. Mais nojenta forma possível, justo naquele que foi apontado por ele como alguém que tentou humilhá-lo em Porto Alegre. Roberto Carlos tardaba un segundo dentro de la panza de la madre, hubiera sido un tontito. É uma pessoa que não me parece ser adequada para se jogar futebol. Quería salirme un poco del tema de eliminatoria, en especial esta vez con 1xBet, y es que si eres jugador nuevo usando mi código billonario, tienes un bono deportivo que se aumenta hasta el 200%. Así es, a esa cantidad va a subir si usas mi código y te registras ahora mismo con 1xBet, y el límite son los siguientes valores que ves en pantalla. Ahí puedes mirar tu país en cuestión y saber qué es el límite de lo que te podrían abonar. Así que aprovecha que el dinero está ahí y tú solo debes recogerlo. Si empezar a contarles por qué Paraguay al Brasil. Que dicho sea de paso, si retornamos al fútbol, Paraguay visitará Brasil en la próxima fecha doble. Y saliendo de selecciones, Palmeiras y Cerro Porteño se agarran en la Copa Libertadores en unos días. Pero a lo que venimos, y si vieron la introducción del comienzo, esto no es ni un evento particular. Esto es un sentimiento nacional generalizado que existe en el Paraguay hacia su vecino país Brasil. Un país con el que comparte mucha historia, diría que es el país con el que más nexos han tenido, no solo en lo bélico, sino también en lo político, económico y sobre todo a nivel social, desde hace décadas atrás hasta el día de hoy. Ese escenario no ha cambiado, sigue siendo el mismo y en este video lo veremos. Hay varias razones del por qué el paraguayo odia a Brasil, pero yo resaltaré particularmente tres
3 razones que considero por diferencia los principales motivos de ese desdén, de ese sentimiento negativo hacia Brasil, hacia su pueblo, hacia sus costumbres y a todo lo que venga de ahí. Y empezamos con lo más fuerte y con lo que muchos de ustedes ya deben saber, la guerra de la Triple Alianza. Pero probablemente saben solo lo superficial. Una guerra donde hubo una coalición de 3 países y se enfrentó a Paraguay casi aniquilando toda su existencia. Eso es lo superficial. Lo que viene más al fondo son las batallas. Esas batallas puntuales que son todavía más escalofriantes. Pero vamos de a poco y haciendo una síntesis de lo que fue la guerra de la Triple Alianza, que hablamos probablemente del capítulo más oscuro y doloroso en la historia de América del Sur. Nunca antes hubo una guerra que casi suprima la existencia de una nación, que casi lo haga desaparecer, como fue el caso paraguayo. Y es que la coalición Argentina, Uruguay y Brasil, sobre todo Brasil fue el que lideró la coalición, se unieron para combatir contra Paraguay. Podría hablarles de cómo se originó todo, pero creo que no es necesario, ya que haría extenso el video. Más básicamente, el principal responsable de hacer que Paraguay pelee sola contra 3 naciones es este señor, el general Mariscal López, Francisco Solano López, o también conocido como el Mariscal de Acero, el que metió a Paraguay en una batalla inganable y que cuando Paraguay ya había perdido la guerra, el Mariscal López ordenó seguir peleando hasta el punto de llevarlo a su casi desaparición. Aproximadamente el 70% de toda la población de Paraguay murió al finalizar la guerra. El país quedó devastado, destruido, aniquilado. Solo quedaron mujeres, niños y ancianos, y con lo poco que quedaba tenías que reconstruir el país. Recurrieron a la poligamia, entre otras cosas más, y esa es la historia que viene después. Más en el medio hubo batallas que integraron los episodios más oscuros de la guerra. Yo mencionaré algunos nada más. Una de ellas puede ser la batalla de Tuyuti, largamente una de las batallas más sangrientas de toda la historia. Ese día murieron miles de soldados paraguayos en un confrontamiento contra los aliados, que también sufrieron bajas significativas, pero que al final ganarían la batalla, que además supuso un punto de inflexión para Paraguay, porque de los 23.000 soldados que presentó, murieron más de 20.000. A partir de ese momento, Paraguay ya no luchó más para vencer, sino para sobrevivir. Pasó a jugar a defensivo, como lo hacen en la selección nacional de fútbol. Otra batalla recordada, y diría la más cruenta de todas, fue la de Acostañú, esa que recuerdan tanto los brasileros en los comentarios de este canal. La batalla de los niños, que se dio en un escenario donde Paraguay prácticamente ya había perdido la guerra, quedaban poquísimos soldados, un ejército paraguayo diezmado por enfermedades, derrotas y falta de recursos claramente, mientras alrededor de 20.000 soldados brasileños caminaban en el interior del país, y pese a que todo ya estaba echado para Paraguay, el Mariscal López mandó a los niños a pelear contra los brasileros entre 10 a 15 años, niños sin experiencia alguna, sin la pericia suficiente, fueron obligados contra su voluntad a pelear, siendo el último recurso de Paraguay. Vistieron de manera improvisada los uniformes y les dieron armas para que improvisen. El resultado fue catastrófico. En aquel 16 de agosto, en un solo día, más de 2.500 niños en la batalla de Acostañú. Por el fondo, el Mariscal López sabía que no tenían nada que hacer contra 20.000 soldados brasileros. Prácticamente los mandó a esos niños porque sí, los brasileros no tuvieron ni un atisbo de piedad contra sus oponentes, niños. La batalla obviamente no duró mucho, igual hubo varios niños que se escondían en los pastizales a protegerse, a los que los brasileros le prendieron a niños. Centenares de ellos. También se relata que madres paraguayas intentaron salvar a sus hijos durante la batalla, pero muchas fueron alcanzadas por balas. Y otros niños, los sobrevivientes, fueron corriendo a esconderse a los bosques. En cuanto los brasileros en tropa fueron a buscarlos y a todos sin contemplanzas, niño combatiente o niño sobreviviente, todos tenían que
Hoy en día este evento no es recordado como una batalla convencional, sino como un crimen contra la infancia. Y gracias a ello es que los 16 de agosto se celebra el Día del Niño en Paraguay. Y la tercera batalla que también colocaré es la que sucedió 4 días antes a lo de Acostañú. Y esta no es una batalla como tal, pero forma parte de la guerra. La masacre de Piribebuy, que se dio en un escenario donde Paraguay ya estaba prácticamente derrotada. Pero claro, en el ideario del general López todavía se podía presentar batalla contra Brasil, y en ese contexto Asunción, que era la capital, ya había caído a manos de los brasileros. La capital de Paraguay estaba tomada por Brasil, pero en el ideario de la resistencia del general López decidió continuar con la guerra en el interior del país, siendo así que trasladó de manera temporal la capital de facto a una pequeña ciudad llamada Piribebuy, siendo así que esta ciudad se convirtió en ese momento en un improvisado centro administrativo, político y militar de Paraguay. Este pequeño pueblo alojó los documentos oficiales, alojó hospitales militares, entre otras cosas más. ¿Y qué creyeron? ¿Que Brasil tendría piedad alguna? Lo que hicieron las tropas de Brasil fue ir a este pueblo y arrasar con todo a su paso. Una sumaria de civiles, no importaba que estén íntegros en la guerra, no importa, era igual, niños, mujeres, ancianos. Los relatos hablan de ejecuciones en masa en calles, plazas y dentro de las casas también. Y este evento nos habla de otro episodio igual de cruento, el incendio del hospital militar. Un hospital que estaba lleno de soldados paraguayos heridos, enfermeras y médicos. ¿Qué hicieron los brasileros? Le prendieron, carbonizaron a todos los que estaban en ese predio. Otro crimen de guerra, de hecho la guerra de la Triple Alianza, más que ser una guerra convencional, son decenas de eventos de crímenes de guerra por parte de las tropas brasileras. Y bueno, conté un par de episodios nada más, obviamente hay mucho más, pero la idea del video no es hacer un resumen de la guerra de la Triple Alianza, pero si bien abarca el mayor campo de este video, es porque es la principal razón del desdén del paraguayo hacia el Brasil. La guerra de la Triple Alianza es una herida histórica que no va a cerrar nunca más, que nunca se va a curar. Los niños y adolescentes paraguayos crecen todos los años en sus escuelas sabiendo todo esto. Y bueno, primera gran razón, la guerra de la Triple Alianza. ¿Cuál es la otra razón por el cual Paraguay le puede tener desdén a Brasil? La segunda data más de algo próximo, la represa de Itaipú. Primero, ¿qué es la represa de Itaipú y por qué genera conflicto? De arranque, la represa de Itaipú es una obra de ingeniería construida en el río Paraná en 1984, justamente ese río que comparten Paraguay y Brasil, y esa represa es una hidroeléctrica, es decir, se genera abundante energía de electricidad a partir de la fuerza del agua en movimiento, tanta, pero tanta electricidad, lo suficiente para abastecer a casi todo Brasil y por supuesto a Paraguay. Ahora lo segundo, ¿por qué genera conflicto? Básicamente por desavenencias históricas en torno a lo que es esta represa, construida tanto por Paraguay y Brasil, pero precisamente el conflicto es el tratado inicial que firmaron ambos países. Y una de las cosas que establece el tratado es que la energía generada se divide en 50 y 50 para cada país, 50% para Brasil, 50% para Paraguay. Pero lo que pasa es que históricamente Paraguay no consume el 50% que le corresponde, sino muchísimo menos, por lo mismo que Paraguay es un país chiquitito, ellos consumen el 15% de todo lo que generan. Ya te imaginarás que pagar la luz en Paraguay ha de ser más barato que un caramelo en oferta. Pero, ¿qué hay del excedente energético que le sobra a Paraguay? Que regularmente es del 35 al 40%, casi todo. Bueno, Paraguay está obligado a venderle su excedente energético a Brasil a un precio irrisorio, a un precio muy por debajo del mercado internacional. Y esto es así porque el tratado que firmaron dice así: no puedes venderle a otro país que no sea Brasil, siendo que Paraguay se ató de manos en ese aspecto, cuya percepción al día de hoy es que Brasil obtiene una ventaja económica muy injusta comprando energía paraguaya a precio de remate. Y después de eso, Brasil lo revende internamente a precios mucho más altos. Es decir, le metieron la recontra rata a los hermanos paraguayos hace 50 años, que aquejan pérdidas de millones de dólares al año, porque Paraguay
a ver, le vende un megavatio a Brasil en un rango de 5 a 3 dólares. En el mercado internacional, ese mismo volumen de megavatio cuesta 50 dólares. Además, Paraguay también aqueja falta de autonomía y toma de decisión en Itaipú. Segunda razón, una razón que afecta a la economía de Paraguay, que ha generado tensión más de una vez entre Brasil y Paraguay. Y la tercera razón del odio del paraguayo al Brasil, yo diría el tema de los terratenientes brasileros, o popularmente conocidos en Paraguay como los brasiguayos, o brasileros que se asentaron en Paraguay, o sus descendientes que son paraguayos pero no dejan de hablar portugués ni abandonar la cultura brasileña de sus padres, abuelos, etc. Y algo de esto conté alguna vez. Yo voy a resumirlo porque el video se está haciendo ya largo. Y hay muchísimos brasileños en el lado oriental del Paraguay, el mismo que comparte frontera con Brasil, pero el problema más allá de eso es que estos brasiguayos llegaron alguna vez encandilados por las tierras baratas que habían en el oriente de Paraguay, compraron hectáreas de terreno que a la fecha, al menos con los campesinos paraguayos del oriente, genera conflicto. Al final ellos son marginados por los terratenientes brasileros, son explotados entre otras cosas más. Ya les digo que el lado oriente de Paraguay, de facto al menos, es un estado más de Brasil, lleno de brasileros por doquier. Ya hay churrascarías en el oriente de Paraguay, incluso hasta se pagan reales, no hay control fronterizo, sales y entras de Brasil a Paraguay como Pedro en su casa, y al menos el 20% de todo el territorio paraguayo está en manos extranjeras, en manos brasileras, y encima son tierras fértiles, se produce abundante soja y otros productos, y esto me huele bastante a cómo vivía el Perú antes de Velasco. Llega uno así a Paraguay y los expropia a todos estos brazucas y los devuelve a su país, huevón. Pero en fin, he dicho estas tres razones, más voy a dar el bonus track, que probablemente es, y hasta más sustantivo que la segunda y tercera razón, o al menos para los jóvenes paraguayos es así, aunque no, para los jóvenes no, de hecho para más gente también, y es la percepción de superioridad y desprecio cultural por parte de Brasil. Y creo que Chilavert lo describió muy bien, porque es totalmente cierto lo que dijo. Históricamente en Brasil se ha discriminado mucho al paraguayo, no lo bajan de indígena, de pobres, sobre todo en esto último. Se cree que Paraguay es un caserío incivilizado y con gente pasando hambre. De hecho, también se asocia Paraguay con cosas falsificadas, y si es de mala calidad, seguro es de Paraguay. Y esta clase de cosas que obviamente el paraguayo percibe mucho, esa superioridad moral de los brasileros, ese irrespeto histórico que siempre les han tenido. Que hablando de eso, justamente el día de ayer Ángel Romero salió a hablar de esto último, confirmando todo esto que les vengo diciendo de la discriminación y bla bla bla. Pero en fin, Paraguay y Brasil tienen muchas cosas en relación. Antes, ahora, después. Hay una invasión silenciosa de Brasil en Paraguay, que ya son por lo menos 800.000 brasileros hoy en día, al punto que también las universidades paraguayas en sus facultades de medicina están siendo copadas por brasileros, tal como ocurre en Argentina mismo. Posiblemente en el año 2030 los brasileros habrán superado el 1.000.000 de migrantes en Paraguay. Pero en fin, si querías saber algo del por qué este desprecio de Paraguay, este es el video. Gracias por quedarte hasta acá. Nos vemos en un próximo contenido. Bueno, creo que en unas horas voy a subir las predicciones de la fecha 1 de la Copa Libertadores, así que quédense atentos, denle a la campanita para que les lleguen los videos, ayuda un montón. Así que nada, abrazo gigante y gracias por quedarte hasta acá.